discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Santísimo Rey de Gloria, rogamos, Señor, en esta semana por la bebita, Señor, por el parto de Geraldine, Señor. Dios, ayúdale, concédele gracia y provee de los medios, los recursos, Señor, para que así mismo, Señor, conforme a tu gracia y tu misericordia, estos que aún están por nacer, te alaben, Señor. Dios mío, muchas gracias por todos los hermanos, Señor. Gracias, gracias, Señor, por la iglesia, Señor, por nuestros hermanos, nuestros pastores, Señor Dios. Muchas gracias, bendito Dios, para siempre, Señor. Alabo y bendigo tu santo y glorioso nombre, mi Señor. Gracias te damos. Ahora permítenos recibir esta tu palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, ayude, ilumine, Señor. Que tu espíritu la aplique, Señor, a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, quiero invitarles a abrir la Biblia en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Ha sido un capítulo bien interesante, mis hermanos, como lo será en la mañana de hoy. Vamos a abrir, mis hermanos, la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, específicamente en el versículo 51 hasta el versículo 54. Dice así la palabra del Señor: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Amén. Esa es la porción a estudiar en la mañana de hoy. Alguien hizo una encuesta acerca de por qué las personas no asisten con frecuencia al médico. La razón es porque temen que en la consulta el médico descubra en ellos enfermedades que antes no habían sido detectadas. Ahora bien, lo paradójico es que esos mismos pacientes solo buscan al médico y acuden a una clínica cuando saben que tiene una enfermedad que debe ser tratada con urgencia, ya que de lo contrario pueden morir. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Lo mismo sucede con nuestra vida y nuestra relación con Dios. Solo cuando vemos aspectos graves del pecado, aspectos graves de lo que hay en nuestro corazón, buscamos desesperadamente a Dios. Una persona normal, una persona natural no puede acudir a Cristo a menos que el Espíritu Santo le convenza de su pecado. Al igual que una persona cuando se da cuenta de que tiene una enfermedad gravísima y debe ser atendido urgentemente, así nosotros también debiéramos acudir a Cristo para ser atendidos en la urgencia de nuestro pecado y de nuestra maldad. Sabemos que el convencimiento de pecado, la conversión de un pecador, la conversión de una persona es una obra sobrenatural del Espíritu de Dios. En el pasaje que hemos leído se describe
más explícitamente, más ampliamente el pecado de estos líderes religiosos. De igual manera, la palabra del Señor hoy va a mostrarnos dónde está la realidad de nuestro pecado. Y eso es una razón para titular nuestro pasaje en esta mañana: una iglesia consciente de su pecado. Una iglesia consciente de su pecado. Mis hermanos, hasta tanto usted no se dé cuenta de el pecado que hay en su corazón, el pecado que hay en su vida, nunca verá la necesidad de un Salvador. Repito, hasta tanto usted no se dé cuenta, no pueda observar, no pueda mirar el pecado y la gravedad de este, nunca podrá buscar a un Salvador. Todas las personas de plano saben que espiritualmente están mal. Todas las personas saben que espiritualmente hay algo en sus vidas que no cuadra, que no encaja. Pero eso no sería circunstancial y al mismo tiempo trascendental si no buscaran al Salvador. En el pasaje que tenemos delante vamos a encontrar 3 características del corazón de estas personas. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es un corazón rebelde. ¿Qué hace un corazón rebelde? Y cómo el corazón de estos líderes religiosos es rebelde para con Dios. Para ello, Esteban va a usar 3 expresiones que describen a este corazón rebelde. Y esas expresiones son, en el versículo 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, y resisten al Espíritu Santo. Esas son 3 facetas de un corazón rebelde. Esas son 3 facetas de un corazón oscuro, de un corazón que está en tinieblas, de un corazón del cual no ha resplandecido el Evangelio. Un corazón rebelde. Este corazón rebelde o el corazón de estos rebeldes se describe por ser duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, y resistiendo siempre a Dios, resistiendo al Espíritu Santo. Preguntémonos, hermanos, ¿qué significa ser duros de cerviz? ¿Qué es lo que Esteban quiere decirnos con esta expresión que también la encontramos en Éxodo capítulo 33 versículo 5? Cuando Dios, refiriéndose a Israel, le dice: ustedes son un pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa ser duros de cerviz? Pues ser cerviz o de dura cerviz tiene que ver con la terquedad. Tiene que ver con ser tercos. ¿Qué es la terquedad? Déjenme ilustrarlo de la siguiente manera. Imagínese que usted que usted cree o piensa levantar una mesa o una masa de 1 tonelada. 1 tonelada son 1000 kilogramos. Y usted sabe que no la puede levantar, que para esto se necesita un montacargas. Pero usted se empecina en levantarlo. Eso se llama ser terco, porque usted no puede y lo sigue haciendo. La masa pesa 1000 kilogramos y le dicen: usted no la puede levantar, y usted va y sigue haciendo fuerza. Eso se llama ser terco. Hay un animal en la Biblia al cual un día el profeta comenzó a darle palo. ¿Recuerdan de quién se habla? De la mula o la burra. ¿De quién? De Balaam. Y el profeta Balaam comenzó a darle palo, y la mula ¿qué? No arrancaba. Y es que las mulas tienen una característica, y es que como son animales híbridos, es decir, proceden de una yegua y un asno,
ante el peligro o ante alguna situación, la mula se frena y por más que le den palo y por más que le den garrote, no se mueve la mula. Le pueden dar. Los que somos del campo sabemos cómo es darle palo a una mula. Y de ahí el refrán que dice, más terco que una mula. Eso es ser de dura cerviz. Algunos jocosamente dicen que la mula le heredó la fuerza al caballo y la inteligencia al asno. Es de ahí que surge. Y es probable que muchos seamos de dura cerviz, tercos. La terquedad tiene que ver con la manera en que yo me enfrento a Dios, la manera como yo me revelo a Dios, la manera como yo me acerco a Dios, pero no en los términos de Él, sino en los términos que nos plantea el pasaje. Estos líderes religiosos son hombres de dura cerviz, hombres tercos, hombres llenos de soberbia. Cuando hablamos de la cerviz, estamos hablando de la región cervical. De ahí viene la palabra también etimológicamente hablando. Tiene que ver con esta parte que se llaman las vértebras cervicales. Es decir, siempre la cabeza está puesta en alto. Y cuando yo pongo la cabeza en alto, estoy diciendo que soy soberbio, que soy arrogante, que soy tosudo, que soy retador y que me cuesta obedecer a Dios. Una persona de dura cerviz es aquel que le pone el pecho a Dios y se le enfrenta así, mirándolo así. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién te crees tú? A una persona dura de cerviz le cuesta muchísimo bajar la cabeza, le cuesta muchísimo reconocer que se equivoca, le cuesta muchísimo reconocer que falla y le cuesta muchísimo decir perdón, o se tarda muchos días en decir perdón sabiendo que también se equivocó. Eso es una persona de dura cerviz, orgullosa, arrogante, soberbia, altiva, que se le enfrenta y le cuesta bajar la cabeza, le cuesta humillar la cabeza. Esos son esos líderes religiosos y esos probables seamos muchos de nosotros. Eso habla de la dura cerviz. Eso habla de un corazón rebelde, de un corazón obstinado. Otra manera como se describe el corazón rebelde es con una expresión que aparece muy recurrente en la Escritura y es incircuncisos de corazón y de oídos. No solo Esteban les dice que son de dura cerviz, sino que también ahora son incircuncisos de corazón y de oídos. Literalmente Esteban les está diciendo, miren, ustedes son paganos y sordos en su manera de pensar. Ustedes no quieren escuchar la verdad. A ustedes les hablan de la verdad y la rechazan siempre. La descripción hecha por Esteban aplica a los gentiles. De hecho, los israelitas llamaban a los no de su linaje, les decían incircuncisos. En el capítulo 17 del libro de Samuel, ustedes van a encontrar a David tratando a Goliat y cómo le dice, ¿quién se ha creído este filisteo incircunciso para venir a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y esa es una manera como los israelitas trataban peyorativamente y desobligadamente a un gentil, diciéndole incircunciso. Eso es como casi como una grosería por no pertenecer a su linaje. Esteban les está diciendo, ustedes también son incircuncisos, pero no en su forma religiosa, porque ellos sí eran de la casta de Israel y sí se habían hecho la circuncisión. El problema está aquí en que ellos, ¿de qué son incircuncisos? ¿De dónde? Del corazón. Claro, el Señor le había ordenado a Abraham que todo varón que naciese en su casa tenía que ser circuncidado al 8º día. Ellos eso lo cumplían al pie de la letra. Ahora, ¿qué es la circuncisión?
La circuncisión era la señal del pacto. Por esta señal, ellos se sentían aceptos delante de Dios, receptores de las promesas de Dios. En el sentido práctico, la circuncisión como señal del pacto les hacía garantía de que Dios estaría con ellos. Pero el Señor, como tiene otros planes y tiene otras formas de llamar a su pueblo, les dice: miren, ustedes se practican la circuncisión, pero el problema está en su corazón. La circuncisión, en el sentido espiritual en el cual se le dio a Abraham, implicaba tres cosas. La circuncisión implicaba corte. Todos tienen claro qué es la circuncisión, ¿sí? Es una cirugía que se hace al pene del varón. En aquellos días tocaba tomar el pene del varón y cortarlo. ¿Y cortarlo qué implicaba? Dolor. Implicaba sangre. Implicaba, como dije antes, corte, dolor y sangre. Y eso no era algo escondido, eso era algo público. Pero también, adicional a estas tres cosas, era para señalizar o mostrar que todo aquel que se practicaba la circuncisión estaba de manera simbólica diciendo: lo inmundo se aparta de mí. ¿Sí está claro? Con la circuncisión, cortando, causando dolor y sangre allí, porque ese corte implica sangre, el varón estaba diciendo: lo inmundo sale de mí. Y esa era la señal del pacto. Ahora, si Esteban le dice: ustedes son incircuncisos de corazón, ¿qué les está diciendo Esteban? Lo inmundo de su corazón, ¿qué? No ha salido. Ustedes siguen siendo de un corazón rebelde, porque la inmundicia sigue ¿en dónde? En su corazón. O sea, ustedes necesitan una circuncisión ¿en dónde? En su corazón, porque la inmundicia sigue allí. Y ese hecho de que la inmundicia estuviera e hiciera presencia en el corazón de ellos, ¿a qué los llevaba? A la rebeldía, a un corazón rebelde. Y es lo que les dice Esteban. Pero no solo eran incircuncisos de corazón, sino también ¿de qué? De oídos. O sea, no pueden escuchar. Por más que les digan, no pueden oír. ¿Cuántos han tenido la experiencia de llamar a los hijos hasta 10 veces? ¿Ustedes no han tenido esa experiencia? Hermana Rosita, usted nunca llamó, por ejemplo, y dice: Angélica, venga. Y se demoraba: oh, venga. Hasta que iba uno con: ¿va a venir o no? Ustedes van a tener la experiencia, padres modernos. Allá la mamá también tiene la experiencia. Eso, los hijos escuchan la voz del papá y ya ahí mismo están ahí. ¿Sí es eso, verdad? No. O sea, no que no escuchan, no oyen. Eso le pasaba aquí a los líderes religiosos. Esteban les ha dado un discurso en, como dice Claudita, en témperas, en plastilina, en acuarelas, y no han entendido. Es más, dice el versículo 54, oyendo estas cosas que hicieron, ¿sé qué? ¿Qué dice sus Biblias? Se enfurecieron. ¿Y por qué se enfurecían? No querían oír. ¿Qué no querían oír? La predicación del evangelio. Ahora viene algo más grave, hermanos, todavía, de un corazón rebelde. Algo mucho más grave. Y es lo que Esteban le dice: ustedes se resisten a Dios. Eso es gravísimo, hermanos. Muy grave, hermanos. Esteban le dice: ustedes se resisten contra Dios, se rebelan contra Dios. ¿Por qué es grave, hermanos? Porque rebelarse contra el Espíritu es rebelarse contra su palabra.
Y revelarse con su palabra es revelarse a quien menciona la palabra, es decir, a Jesucristo. Y revelarse a Cristo es rechazar el evangelio. Es como una secuencia. Se lo repito. Revelarse al Espíritu de Dios es revelarse a quién? A su palabra. Revelarse a su palabra es revelarse a quien anuncia la palabra. ¿A quién anuncia la palabra? A Cristo. Y Cristo es la salvación. O sea, esto es gravísimo, porque usted podrá estar en la iglesia, venir a la iglesia, tener la Biblia y no ser salvo. Siempre que leo estos pasajes me recuerda a un libro de Peter Jones, cuando él escribe en su libro: voy a la iglesia pero no soy salvo. Tengo la Biblia pero no soy salvo. ¿Por qué? Porque se resisten al Espíritu de Dios. Dios de esta manera les está diciendo: ustedes se están rebelando es contra mí. Y Esteban cita aquí Isaías 63:10. 800 años antes de la venida del Señor, el profeta Isaías dice: pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y les echó y luchó él mismo contra ellos. Hermanos, ¿por qué dije que esto es grave, rebelarse contra Dios, contra su Espíritu? Por una razón, mis hermanos. Y es porque si yo me rebelo, estoy diciendo que Dios es mi enemigo. Nosotros podemos tener enemigos humanos, de igual a igual, y podemos defendernos. Pero ¿usted sabe qué es tener de enemigo a Dios? Romanos capítulo 5. ¿Usted se imagina tener a Dios de enemigo? ¿Qué va a hacer Dios con usted? Lo va a destruir. Tarde que temprano lo va a destruir, porque Dios es un Dios poderoso. Estas personas van a ser destruidas, hermanos, porque no se evidencia, o por lo menos la Biblia aquí no lo dice, que se conviertan. ¿Qué van a hacer con Esteban? ¿Qué dice el pasaje, hermanos? ¿Cómo termina el pasaje de Hechos? Con la muerte de Esteban. ¿Sabe qué hicieron con Esteban? Lo llevaron y todo el mundo tomó piedras y ¿qué? Y lo apedrearon, y Esteban murió apedreado. Esos son corazones rebeldes. ¿Se resistieron a quién? A Dios. Grave. Entonces hemos visto un corazón rebelde. Veamos en segunda instancia otra faceta de un corazón pecaminoso. Recuerden que el título del sermón es Una iglesia consciente de su pecado. Ahora vamos a ver en segunda instancia un corazón homicida. Versículo 52. Un corazón homicida. Dice el versículo 52 así: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido, escúchese bien, entregadores y matadores? Profetas son aquellos que traen el mensaje de Dios. Profetas son aquellos que anuncian el mensaje del Señor. Y la Biblia nos dice que Dios en el tiempo antiguo tenía a los profetas para que anunciaran el evangelio que trata acerca de su Hijo, Romanos 1:2. Pero ¿qué hicieron los antepasados de estos líderes religiosos con los profetas de Israel? ¿Para qué los buscaban? ¿Para qué? Para matarlos. En algunos pasajes ustedes van a encontrar, por ejemplo, a los reyes del norte diciéndoles, por ejemplo, a un profeta que se llama Micaía, le dicen: es que usted no me profetiza bien. Yo quiero saber si voy a vencer en la batalla. ¿Y qué les decía el profeta? No, ustedes no van a vencer en la batalla.
Y el rey le decía, no, usted no me profetiza bien. Pero llamaba a los falsos profetas y ahora decía, no, profetícenme ustedes. No, le va a ir muy bien, rey. Usted va a vencer en la batalla. Usted va a salir triunfante en la batalla. ¿No les parece la predicación parecida a la de nuestros días? Un profeta de Dios o los profetas de la antigüedad, ¿qué señalaban inicialmente? ¿A qué se dedicaban ellos específicamente en medio de la apostasía, en medio de lo que el pueblo estaba viviendo en los reinados del norte y del sur? ¿Qué decían los profetas? Les decían, estás en pecado, mi hermano. Estás mal. Estás mal delante de Dios. ¿Y qué decían ellos? No me hable esas cosas. Dígame que estoy bien. Y por ejemplo, Jeremías se presentaba a los reyes y le decía, mire, Dios los va a destruir, Dios los va a llevar al exilio, arrepiéntanse. ¿Y qué hizo el rey con Jeremías? Por ejemplo, como Jotam y Acaz, ¿qué hacían ellos? No, mire, cojan este profetica del Señor y enciérrenlo. No, ¿qué está hablando? Tomaban los profetas y los encerraban. ¿Cómo van a profetizar de esta manera? Pero llamaban otros y les decían, ustedes sí hablan bien, ustedes hablan de parte de Dios. Miren, apreciados hermanos, Esteban le dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? A los de Dios. Los profetas hablaban, óigase bien, ¿en nombre de quién? De Dios. Y Pedro nos dice en su segunda carta, y anote este versículo al margen, segunda de Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios o los profetas de la antigüedad también hablaban inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y eso nos da el matiz del pasaje de hoy, que rebelarse contra Dios, contra su palabra, nos convierte en corazones rebeldes y en corazones homicidas. Por eso es importantísimo el mensaje de hoy. Y dice que estos profetas, ¿qué hicieron? Anunciaron la venida de ¿quién? Del justo. Por ejemplo, Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha levantado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nuestro castigo fue sobre él. Y por su llaga hemos sido curados. Isaías capítulo 53. Todos ellos anunciaban la venida del Señor. Y se creía que cuando el Señor irrumpiera en la realidad de sus vidas, entonces iban a venir delante de Él. Pero ¿qué hicieron con los profetas que les anunciaban la venida del justo y que les anunciaban su pecado? ¿Qué hacían con los profetas? ¿Lo qué? Los mataban, los apedreaban, los echaban fuera. Y quiero darles otra ilustración. Imagínese que usted va al médico y el médico le dice, mira, tienes una enfermedad grave. Y usted en vez de preocuparse, decir, ¿qué hago? Usted coge al médico, le da puños, le pega y lo bota por la ventana. ¿Sí entiende la ilustración? El médico le dice, tú estás enfermo, estás muy enfermo. Y usted, a raíz de que escucha que está enfermo, en vez de preocuparse, coge al médico, lo coge a puños, le pega y lo echa por la ventana y lo mata. Eso hacían los profetas. O sea, los profetas le decían, mire, están mal, están equívocos. ¿Y qué hacen ellos? No, hay que matar a este hombre. Es lo que está pasando acá. Y luego les dice, miren, ustedes por su actuar, por su manera de proceder, se convierten en entregadores y matadores. En el segundo libro de Crónicas, allí en el capítulo 36, versículo 16, la Biblia dice que estas personas antiguas hacían escarnio de los mensajeros de Dios, es decir, se burlaban del mensaje.
Menospreciaban las palabras de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esta gente, en su obstinación, en su pecado y su maldad, ¿qué están haciendo? ¿Se están qué? Revelando y están mostrando el corazón homicida que tienen. ¿Cómo lo van a manifestar? ¿O cómo lo manifestaron? ¿A quién mataron ellos? Confabulándose y presentando testigos falsos. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. ¿Cómo lo hicieron? Dice que cuando el Señor estaba en la casa de Anás, todos se confundían. O sea, no era claro las pruebas que presentaron contra el Señor. ¿Y cómo ellos van a manifestar su corazón homicida con Esteban? ¿Cómo lo van a manifestar? Lo van a matar. Así termina el capítulo 7 de Hechos. Van a matar a Esteban. Esteban se para delante de ellos como un profeta de Dios, hablando de su testimonio, del testimonio del justo, mostrando cómo los antepasados obraron, cómo los antepasados actuaron, y no conforme con ello, ellos endurecen su corazón y ahora se obstinan más y más, se endurecen, se ensoberbecen y terminan también matando a este hombre llamado Esteban. Un corazón rebelde, un corazón homicida, porque van a matar ahora a un profeta del Señor. Tercera y última enseñanza. Hemos visto un corazón rebelde, hemos visto un corazón homicida, y ahora en tercera instancia veamos un corazón religioso. Un corazón religioso. ¿Qué es un corazón religioso? Pensemos en lo siguiente, en que muchos cristianos o muchas personas que asisten a la iglesia ahora ya no tienen el cura, sino tienen el pastor. No ha cambiado su corazón. Ya no van a la iglesia católica, pero ahora van a la iglesia cristiana, pero no ha cambiado su corazón. Siguen siendo religiosos. Cambiaron de lugar. Probablemente las bancas en el templo católico son derechas, aquí ya son individuales. Cambiaron de puesto, cambiaron de lugar, pero no ha cambiado su corazón. ¿Y por qué su corazón no ha cambiado? Porque siguen en la misma religiosidad. Alguien dijo que la religiosidad es el culto que la hipocresía le hace al orgullo. La religiosidad es el culto que la hipocresía le hace al orgullo. Porque de por sí un religioso es una persona que orgullosa. Puede tener la Biblia, puede asistir a la iglesia, puede hablar como cristiano, vestirse como cristiano, pero no es un cristiano. Porque se esfuerza por cumplir con esmero las disposiciones del culto a Dios, pero sin un cambio de corazón. Es un religioso. Es decir, se esfuerza por cumplir en todo lo que la normativa eclesial da en cuanto al culto a Dios, pero sin un cambio de corazón. Dice el versículo 53, ellos recibieron la ley, es decir, recibieron la palabra de Dios, pero no la guardaron. ¿De qué les servía tener la palabra de Dios sin vivirla? De nada. Mis hermanos, hace unos años atrás, con un programa que hizo la Liga Bíblica, que se llamaba el Plan Felipe, ellos iban a las iglesias y decían, mire, ustedes como iglesia tienen que hacer algo que se llama el culto al amigo. ¿Qué era el culto al amigo? Era un culto donde se invitaban las personas amigas y se les daba un sermón de carácter evangelístico, y ese sermón pues los instaba a que vinieran al frente e hicieran la decisión de fe. Una vez hacían la oración de fe o la decisión de fe, se les daba una Biblia y listo, ahora son
entre comillas, cristianos. Cuando íbamos a visitarlos, nos dábamos cuenta que la Biblia la tenían por allá arrumada. Y yo recuerdo en alguna ocasión que le dije a un hermano, y hermano, ¿tú estás leyendo la Biblia? Dijo, no, hermano, a mí no me interesa y por eso la tengo allá, mire, allá está la Biblia, en una caja con unos papeles de periódico. Entonces le dije, pero este hizo la oración de fe, pasó allá al altar, ¿qué fue lo que hizo? O sea, tenía la Biblia, pero no era cristiano, no era creyente. Esta gente era lo mismo. Tenían la ley de Dios, tenían la palabra del Señor, pero no eran creyentes. ¿Eran qué? Religiosos. Estos líderes del Sanedrín vivían las tradiciones, vivían en su amor al templo. Y si ustedes recuerdan el capítulo 6, versículo 13, cuando dice que pusieron testigos falsos contra Esteban, y se reunieron y dijeron estas palabras de Esteban. Dijeron, miren, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra la ley. No, Esteban no está haciendo eso. Ellos dicen que Esteban está haciendo esto, pero sencillamente ellos eran líderes en la sinagoga, en el lugar de la instrucción, hombres que tenían la ley de Moisés, amaban a Moisés, pero no amaban al Dios de Moisés. Las acusaciones que hacían frente a Esteban eran acusaciones que los llevaba a considerar que de una o de otra manera él les iba a acabar con la religión. Y hermanos, algo que hace el Evangelio es quitar toda forma de religiosidad en aquellos a quienes Dios ha llamado. Estos líderes religiosos les pasa exactamente lo mismo. Se enorgullecían de haber recibido la ley, pero no la creían, no la vivían. Y eso muestra lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? Y quisiera que nos preguntáramos en esta mañana, ¿por qué a ellos les cuesta guardar la ley? Y la respuesta es clara como la luz de este día. ¿Por qué? ¿Por qué a estos líderes religiosos les cuesta guardar la ley, aunque la tienen? La tenían en forma de rollo. Cuando la abrían, besaban la escritura o besaban el rollo. Es más, tenían unos rollos, unos conos que no les permitía ni siquiera tocarla. Eran tan celosos. ¿Por qué no la pueden guardar? Por una razón, hermanos: están en pecado. Y el gran pecado acá es que no son creyentes, son incrédulos. Ese es el gran pecado, la incredulidad. Ese es el gran pecado, y eso nos lleva a las siguientes aplicaciones. Número 1, quisiera hacerte esa pregunta que aparece finalmente. Quiero que te preguntes en este momento, ¿por qué te cuesta obedecer a Dios? Pregúntate tú. Es decir, ¿por qué eres rebelde? ¿Por qué eres obstinado, obstinada? ¿Por qué eres tan terco? ¿Por qué eres tan de dura cerviz, tan testarudo, tan testaruda? ¿Por qué? Por una razón: porque eres incrédulo, y ese es el gran pecado de esta gente. Pregúntate, ¿por qué te cuesta obedecer al Señor? ¿Por qué eres rebelde? ¿Eres consciente de tu rebeldía? Ahora, si tú eres consciente de tu desobediencia, amén, bendito sea el Señor. Pero tienes que hacer algo. Debes ir a Jesús en esta mañana.
Debes ir a la cruz del Calvario. Vuelve y pregúntate una vez más, ¿tú eres consciente de que eres un homicida? Usted me puede decir, pero pastor, yo no he matado a nadie. ¿Estás seguro? ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿Y en qué? ¿Por qué a veces nos convertimos en homicidas, hermanos? Por lo que dice, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 3:15. Dice, cuando tú aborreces a tu hermano, eres un homicida. El Sermón del Monte dice que cuando tú le dices fato a tu hermano, necio a tu hermano, eso te convierte a ti en un homicida. No se requiere asesinar a alguien para decir que somos homicidas. Sencillamente, mis hermanos, el hecho de aborrecer a mi prójimo, aborrecer a mis hermanos, y no solo mis hermanos de esta iglesia, de otras congregaciones, aborrecerlos o que ellos nos aborrezcan a nosotros, eso los hace también a ellos homicidas, pecadores, malos. ¿Tú aborreces a tu esposa? ¿Tu esposa te aborrece a ti en ciertos momentos? Eso nos hace homicidas, hermanos. O sea, nuestro corazón, aunque no ha matado a nadie y no va a matar a alguien a piedra como lo hacen acá, pero sí nos hace coger otro tipo de herramientas, palabras quizás, para aborrecer y asesinar al que está a nuestro lado. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? Debes ir a Jesús. ¿Eres consciente de tu religiosidad, hermano? ¿De que tú oras y oras pero no cambias? ¿Que tienes la Biblia pero tú sigues en las mismas cuestiones siempre? O sea, profesas ser cristiano pero no lo eres. Dices ser cristiana pero no lo eres porque te cuesta obedecer al Señor. Te cuesta obedecer a sus palabras, mis hermanos. Y eso te hace un religioso. Y bueno, y la palabra religioso aquí describe hipocresía, o sea, falsedad. O sea, usted está mostrando frutos, pero frutos como los que son del árbol de Navidad, como esos que le cuelgan ahí. ¿Cómo son esos frutos? Esas manzanas que le ponen al árbol de Navidad, pero son manzanas de pasta. Esos son los frutos que ustedes están produciendo, no son frutos de verdad. ¿Por qué? Porque somos religiosos como esta gente. Tienes tu Biblia, pero no la lees. Profesas ser cristiano, pero no hay cambios reales. ¿Por qué no ha cambiado tu vida en tanto tiempo que dices ser cristiano? Sigues con las mismas cosas, sigues con las mismas tonterías, con las mismas chabacanerías, sigues con las mismas realidades y nunca cambias. Sigues siendo la misma persona soberbia, la misma persona arrogante, la misma persona altiva, la misma persona desafiante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Falla la palabra de Dios? No, o sea, hay algo. Debes arrepentirte, debes acudir a Jesús, debes ir a Cristo. Finalmente, mis hermanos, Dios, por medio del mensaje de Esteban, ordenó a esta gente que se arrepintieran. No lo hicieron. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana? ¿Qué vas a hacer tú en este momento? ¿O quieres seguir con tu corazón rebelde? ¿Quieres seguir con tu corazón homicida? ¿O quieres seguir con tu corazón religioso? Porque si sigues así, vas a ser destruido. Aunque digas que eres cristiano, pero no lo eres. Aunque digas que eres cristiana, no lo eres. Porque no estás produciendo los frutos que son según el Evangelio. El Evangelio de la gracia y el Evangelio del Señor. Una iglesia es saludable
cuando es consciente de su pecado. ¿Ustedes son conscientes de su pecado? ¿O ustedes creen que todo está bien? Cierto hombre iba para un lugar, en una casa, y dijo estas palabras: Señor, ¿yo por qué peco tanto contra ti? Señor, ¿yo por qué vivo ofendiéndote a ti? ¿Por qué vivo todos los días levantando mi puño contra ti? Eso lo hace consciente del pecado, pero las cosas no pueden quedar ahí. Debes ir a Cristo Jesús y decirle: Señor, ayúdame, entrego mi vida a ti. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor. Ve a Cristo Jesús, al justo. Vayamos a Cristo Jesús en esta mañana y entreguemos nuestra vida a Él. Eterno Padre, te damos muchas gracias, Santísimo Dios. Gracias por la bendición que tenemos en esta mañana de bendecirte, adorarte y de poder glorificar tu santo y maravilloso nombre. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a creer en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, solo tú tienes palabras de vida eterna. Dios, quita el orgullo de nuestro corazón, de nuestra vida. Acudimos a ti, Señor, como lo diría Juan Bunyan en su libro El progreso del peregrino. He venido a la cruz, donde mis cargas se van, como cantábamos, Señor. He aquí mis cargas se van, Señor. Pero hay que venir a la cruz. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Pero hay que conocer la verdad continuamente, permanentemente. Ayuda a mis hermanos, ayuda a tus hijos, a tu iglesia, Señor, a que no sigan siendo de un corazón rebelde. Ayuda a mi corazón, porque también es rebelde, mi Señor. Mi Señor, mi corazón es rebelde, pecaminoso. El corazón mío también es homicida, porque a veces aborrezco a los míos, aborrezco a mis hijas, aborrezco a mi esposa, Señor. Aborrezco incluso a otros hermanos. Dios, qué corazón tan terrible el mío, Señor. Por eso vengo a ti, Señor, en esta mañana. Señor, que mi corazón no sea más religioso. De nada me sirve tener la Biblia y no vivirla. De nada me sirve tener la Biblia y no practicarla. Eso no sirve de nada. Señor, ayúdanos a dar frutos apacibles de justicia, según tu Espíritu Santo. Perdona nuestra incredulidad y ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad.